Vamos a hablar hoy sobre la iglesia como un cuerpo defectuoso. Vivimos en comunidad, en comunión los unos con los otros y muchas veces nos chocamos entre nosotros, nos cuesta entender a las demás personas o a veces cuesta que nos entiendan a nosotros, porque el ser humano es complicado, ¿verdad? Y parte de la complicación de nosotros es que somos imperfectos. La palabra suena muy fuerte, pero lo único que quiere decir es que no somos perfectos. Y cuando dos cosas no son perfectas, cuesta mucho que encajen. Si usted agarra una pieza que le mandan y la trata de ensamblar con otra, y alguna de las dos trae una imperfección, le va a costar mucho y va a tener que forzarla y no va a quedar bien. En cambio, a veces vienen esas piezas que uno las parece como con mantequilla y uno dice, qué perfección, ¿verdad? Pero en el ser humano no pasa así. La palabra de Dios hace una relación entre Cristo y la iglesia y lo compara con un cuerpo humano. Y en el cuerpo humano nos dice que hay cantidad de partes, cantidad de piezas, de órganos, de elementos, y todos tienen que estar debidamente coordinados para que funcione correctamente. De esa forma, la iglesia, lo que se llama la iglesia, el cuerpo de Cristo, es un cuerpo universal. Todos los que tenemos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, somos parte de la iglesia universal de Dios. Entonces, somos parte del cuerpo de Cristo. Es una analogía que se hace para entender cómo funciona la iglesia y cómo funciona un cuerpo. Entonces, Jesús no vino a fundar una iglesia. El Señor no vino y compró un terreno y hizo las bases, hizo un edificio y dice, bueno, esta es la iglesia tal. No, el Señor vino a establecer la iglesia. Y hoy vamos a entender y vamos a estudiar un poquito cómo es que Dios establece una iglesia universal, pero también cómo se establecen lo que se llaman iglesias locales. Pero para entender cómo funciona el cuerpo de Cristo, hay una carta de Pablo a los Corintios que especifica de una forma muy bonita, muy detallada, cómo es que se compone el cuerpo de Cristo aquí en la tierra por medio de todos nosotros. Y les invito a leer a todos, y el que no tenga yo leo para ustedes y estará en la pantalla en 1 Corintios 12, del 12 al 27. Y oiga, qué detalle más claro. El cuerpo humano, aunque está formado por muchos miembros, es un solo cuerpo. Así también Cristo. Y de la misma manera que todos, judíos y no judíos, esclavos o libres, fuimos bautizados para formar un solo cuerpo en medio de un solo espíritu, y a todos se nos dio de beber de ese mismo espíritu. Un cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy parte del cuerpo, por eso dejaría de ser del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso dejaría de ser del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, no podríamos oír. Si todo el cuerpo fuera oído, no podríamos oír. Pero Dios ha puesto cada miembro del cuerpo en el sitio que mejor le pareció. Si todo fuera un solo miembro, no habría cuerpo. Lo cierto es que, aunque son muchos los miembros, el cuerpo solo es uno. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni la cabeza puede decirle a los pies, no te necesito. Al contrario, los miembros de un cuerpo que parecen más débiles son los que más se necesitan, y los miembros del cuerpo menos estimados son los que vestimos con más cuidado, y los miembros que consideramos menos presentables son los que tratamos con más modestia, lo cual es necesario hacer con los miembros más presentable, lo cual no es necesario hacer con los miembros más presentables. Dios arregló el cuerpo de tal manera que los miembros menos estimados reciban más honor, para que no haya desunión en el cuerpo, sino que cada miembro del cuerpo se preocupe por los otros. Si un miembro del cuerpo sufre, todos los demás también
sufren. Si un miembro recibe atención especial, todos los demás comparten la alegría. Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es un miembro con una función particular. Qué linda explicación da Pablo a los Corintios, y qué claro queda para entender de que entre todos nosotros y más que nosotros, todos los seres humanos que existen en el mundo, que tienen al Señor como su Salvador personal, somos parte de un cuerpo y todos tenemos funciones distintas unos de los otros. O sea, el cuerpo, hay cosas que uno a veces siente que son más importantes que otras, ¿verdad? Pero al final de cuentas, todas las partes del cuerpo son importantes y necesarias. Vea, es cuestión de pegarse un golpecito fuerte en el dedo más pequeñito para que todo el cuerpo sufra. A veces con una simple ulcerita que le sale a uno en la lengua y se encuentra uno una persona que tal vez está ahí y ya la persona tiene mala cara. El resto del cuerpo está bien, pero están sufriendo por una pequeña úlcera que está en su boca. Y ya la persona dice, es que no puedo comer. Sufriendo, ¿verdad? Entonces todas las partes del cuerpo son importantes. Inclusive nos dice Pablo al final que aún las que consideramos menos honrosas son las que más cuidamos. Yo creo que si nos estamos bañando y nos abren la puerta, ¿qué nos tapamos primero? Ustedes saben qué, ¿verdad? Lo menos honroso. ¿Por qué? Porque dice que necesitan trato especial. Entonces, iglesia, muchas veces, tal vez las personas que están en la iglesia que podríamos considerar menos honrosas son las que necesitan más amor, más cuidado y más honra. Pero ¿qué hacemos nosotros muchas veces? Cuando alguien no se acomoda mucho, decimos, ojalá que se vaya, ¿verdad? O cuando hay alguien que no nos cae muy bien dentro del cuerpo y dejó de venir, alguien le dice al otro, vio qué bendición, se fue Juan. Digo Juan, hay como 20, ¿verdad? Se fue Juan. Ay, sí, qué alegría, ¿verdad? Debe estar dando problemas en otra iglesia. Pero no, dice que las partes del cuerpo más complicadas son las que necesitan mayor atención. Y por eso es que cuesta mucho que a veces la iglesia se comporte como un cuerpo, porque nosotros tratamos de expulsar los diferentes. Cuando se habla de la iglesia como cuerpo de Cristo, la palabra iglesia es una sola, es una palabra griega que es eclesía, y que eclesía quiere decir la reunión, el conjunto, la congregación de las personas. Y hay dos acepciones ya en una traducción al latín que se llama la Septuaginta. Ya ahí se habla de la iglesia local y ya no se le da la connotación sino como cuerpo de Cristo. Entonces podríamos ver la iglesia como dos formas, como el cuerpo de Cristo o también en su pequeña reducción de una iglesia local. Entonces vamos a hablar de la iglesia local, pero entendiendo que estamos hablando de la iglesia universal. ¿Sí me expliqué? Porque creo que me enredé. Entonces la iglesia tiene una cabeza perfecta, pero el resto del cuerpo es imperfecto. Y así funciona Dios con el ser humano. Cuando Dios diseña al ser humano, ¿cómo lo diseñó? Perfecto. Dios hizo a Adán y Eva para que funcionaran perfectos. ¿Qué trajo la imperfección al cuerpo humano? El pecado. A partir del pecado de Adán y Eva viene la imperfección. O sea, no fue que Dios nos hizo imperfectos, nos hizo perfectos. Pero viene la imperfección multiplicándose y aumentándose. O sea que de alguna manera cada vez la gente es más imperfecta porque la maldad aumenta, porque el pecado aumenta y eso hace más incompatible el cuerpo. Entonces, tenemos una cabeza perfecta,
pero tenemos un cuerpo imperfecto. Entonces la cabeza manda directrices y órdenes exactas al resto del cuerpo, pero parte del cuerpo no hace caso o las hace diferentes. Y de pronto vemos cuerpos caminando mal. Cuando vemos a alguien muy mal, pueden ser dos cosas. Bueno, podría ser que tengan un problema en la cabeza, y si la cabeza anda mal, el resto del cuerpo va a andar mal. Pero en el caso de la iglesia, la cabeza es perfecta. El problema es que el cuerpo no es perfecto, y el cuerpo somos nosotros. Voy a contarles una anécdota que yo le llamo la tripa indiscreta. ¿Todos saben qué es una tripa? No es ninguna palabra para ninguno, que a veces me regañan, dicen, eso en hondureño quiere decir tal cosa. Bueno, la tripa, Estaba yo en una reunión hace muchos años, estaba en una reunión de pastores donde prácticamente nadie se conocía, nos habían convocado, era una reunión muy formal, muy seria para un evento que se tenía que hacer, y estábamos ahí conversando, conociéndonos, y de pronto entre la conversación sonó algo así como, y todos nos volvimos a ver, ¿verdad? Como nadie se tenía confianza, pues disimulamos, ¿verdad? Pero al ratito de estar ahí, aumentó el sonido. Y ya uno comienza a hacer como, yo no fui, ¿verdad? Y el otro pastor, yo no fui. Y a la tercera vez ya sonó con ganas, ¿verdad? Ya fue un grito de tripa. Y hubo un miembro de la mesa que se puso todo colorado. No había ya adivinar quién era. Él mismo se evidenció y se puso todo incómodo, todo colorado, y con mucha pena dijo, pastores, perdón, es que ustedes saben que uno no controla estas cosas, ¿verdad? Y a mí me quedó una gran enseñanza de esa vez con la tripa, porque cuando una tripa suena, es un movimiento involuntario del cuerpo, que la cabeza no le está diciendo que lo haga. La cabeza no le está mandando una señal a decir, suene ya. No. Es una contracción de la parte intestinal que se está acomodando, ¿verdad? Y normalmente es porque hay hambre o porque ya se acerca la hora del almuerzo y hay gases y de todo. Entonces, el sonido de una tripa es una acción que no viene de la cabeza, que la produjo el mismo cuerpo. Pero que cuando la produce avergüenza a todo el cuerpo y avergüenza a la cabeza. ¿Cuántos hermanos tripa hay aquí? No me levanten la mano, ¿verdad? Pero ¿saben que hay hermanos tripa dentro de la iglesia local? Nadie les dijo que hicieran algo y lo hicieron y todos quedamos en vergüenza. ¿Cuántos hermanos tripa hay acá? No me hagan que les levante la mano. Yo creo que todos en algún momento hemos sido ese hermano tripa, de hacer algo que no teníamos que hacer, que Dios no nos dijo que hiciéramos. No era una orden de la cabeza. Tal vez hemos juzgado a un hermano, tal vez hemos hablado mal de una persona, tal vez hemos criticado o hemos hecho una acción que fue penosa para el resto del cuerpo. Y todos nos avergonzamos de lo que hizo el hermano tripa. Por eso la función de nosotros, o el ideal de Dios para nosotros, es que caminemos como un cuerpo. Y un cuerpo camina cuidándose. Vea, hoy usted se levantó. La mayoría se bañó, ¿verdad? Nos bañamos, la mayoría. Y yo sé que usted cuidó todas las partes de su cuerpo para salir bien de la casa. La mano no dijo, no, yo ya estoy limpia, a mí no me importa. No, la mano lava las otras partes del cuerpo, peina las otras partes. No le importa, se agacha y agarra los pies y les pone talquitos y de todo. Cosas que nadie está viendo en este momento, pero hubo una preocupación de todo el cuerpo para que todo el cuerpo saliera honrosamente. Ninguna parte del cuerpo dice, yo ya estoy listo, a mí qué me importa el resto. No, porque lo que da vergüenza
en cualquier parte del cuerpo, afecta en su totalidad al cuerpo. Entonces, qué difícil es para Dios trabajar como un cuerpo con nosotros, que somos imperfectos. Y que vamos a encontrar en la Biblia cómo desde el principio el hombre viene haciendo problemas, avergonzando el cuerpo de Dios, y el que no hace una cosa, hace otra. Y así será por siempre. ¿Por qué? Porque somos imperfectos. Dios trabaja con seres humanos que no merecemos la cabeza que tenemos. Dice 2 Corintios 4, porque Dios que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Pero tenemos ese tesoro en vasijas de barro, para que vean que tan sublime poder viene de Dios y no viene de nosotros. O sea, nosotros somos portadores de un gran tesoro, que es la presencia y la misericordia de Dios, que nos alcanzó y nos rescató. Pero todo ese tesoro, que es el tesoro más grande que un ser humano podría tener en la tierra, dice que lo tenemos en una vasija de barro. ¿Y quiénes somos la vasija de barro? Usted y yo. Porque la vasija de barro tal vez no es tan honrosa para tener un tesoro como esos. Tal vez sería mejor tenerla en una super caja fuerte, o en un museo, o en un centro de exhibición de convenciones. Pero dice que todo ese gran favor de Dios lo tenemos en vasijas de barro, o sea, en cosas imperfectas. El concepto de Dios para nosotros, aún así, es lo máximo. Dios deposita en nosotros, aún siendo vasijas de barro, todo su amor, su gracia y su misericordia. Algo que no merecemos. ¿Sabe por qué? Porque Dios cree en nosotros. Porque Dios nos ama a nosotros. Porque Dios tiene misericordia de nosotros. Dice 1 Pedro 2, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ese es el concepto que Dios tiene de nosotros. O sea, ustedes son lo máximo, pero somos imperfectos. Y así tiene que funcionar, porque lo que nos sostiene es el amor y la misericordia de Dios. Desde el inicio del proyecto de Dios para la tierra, empieza con dos personas perfectas, Adán y Eva. ¿Y qué hacen estas dos personas perfectas? Pecan. La máxima creación de Dios deshonra la creación de Dios pecando. Si uno sigue la historia, de ahí vamos a ver a Caín, que mata a su hermano Abel. Criaturas de Dios haciendo cosas imperfectas por celos. Llegamos al tiempo de Noé, donde Dios se hastió y dijo: me arrepiento de haber hecho los seres humanos, los voy a aniquilar a todos con un diluvio. Y aún tuvo misericordia de una familia que se había mantenido justa y nos dio un nuevo chance. Pero ¿qué hizo el hombre, o qué ha hecho el hombre desde el principio? Echar a perder los planes de Dios por su imperfección. De Noé vuelve a reconstruirse todo el sueño de Dios con Abraham. Abraham es donde Dios dice: bueno, voy a desarrollar mi pueblo. Ya vi que si los dejo solos, solo loqueras hacen. Voy a hacer un pueblo y los voy a tener como mi pueblo, como mi nación santa. Entonces escoge a Abraham para iniciar este sueño. Pero el hombre que está escogiendo, Abraham, trabaja con una familia de paganos, porque la familia de Abraham lo que hacían era construir ídolos y dioses paganos para venderlos a los pueblos, y eran sacerdotes paganos. Entonces Dios agarra a ese
que hacía ídolos y que hacía cosas para paganos, y dicen, de este imperfecto voy a desarrollar mi nación. Y lo llama y le dice, Abraham, tengo un sueño grande para ti, quiero que dejes tu tierra y tu parentela y te vayas. Olvídate de todos estos paganos, que vamos a hacer algo realmente puro. Yo me imagino Dios bien entusiasmado. ¿Y sabe qué es lo primero que hace Abraham? Desobedecer. Porque Dios le dijo, váyase de toda su familia, y se llevó al sobrino. Se llevó a su sobrino, que solo problemas le causó, que solo pleito le causó. Pero ¿quién le dijo a Abraham que llevara el sobrino? Él mismo. Sonó como tripa. A mí no me importa lo que diga la cabeza, yo quiero llevarme mi sobrinillo porque me cae muy bien. Ahí terminó tratando de sacarlo de Sodoma y Gomorra en un montón de desgracias, se pelearon todos con la familia, fue el problema de él. De Abraham nace Isaac. Isaac se habla poco en la Biblia, pero de lo poco que se habla en la Biblia era que era mentiroso. Pasando por las tierras del rey Abimelech, lo agarraron, iba con la esposa, con Rebeca, muy bonita, y donde él vio el peligro, le dijeron, ¿y esta mujer quién es? Y él no quiso decir que era la esposa, dice, esta es mi hermana. Y metió un gran problema hasta el rey de esa, porque el rey después lo llamó y cuando se dio cuenta dice, ¿cómo va a decir que era su hermana? ¿Qué tal si yo lo hubiera tomado por esposa y me meto problemas con su Dios? Bueno, ese era Isaac. Entonces tenemos a Abraham con la promesa, al hijo Isaac ya con problemitas, y de Isaac nace Jacob y Esaú. Jacob y Esaú eran gemelos. Y dice que desde que estaban en el vientre se estaban dando de trompadas. Qué embarazo de pobre esposa, ¿verdad? Dice que todo el vientre se daban de golpes y de golpes. En el momento que iban a nacer, como la cuestión de la primogenitura era tan importante en ese tiempo, el primero que sale es Esaú. Y cuando se hablaba de primogenitura decía al niño que le toque romper la matriz. Ese es el que va a ser el primogénito y el bendecido. Y venía ya Jacob como con esa semilla de tramposo. Y dice que cuando está naciendo Esaú, para no tener que hacer mucho esfuerzo, Jacob se le agarró del talón y se fue resbalado para afuera. O sea, sacaron a uno y venía pegado al otro. Dicen, ¿qué es este bandido que se vino pegado? No tuvo que hacer esfuerzo, no lo maltrataron, salió resbalado. Desde ahí se comienza a decir, este niño se las trae. Y ese niño Jacob, con el tiempo, comienza a crecer, comienza a desarrollarse como hombre, como ser humano, y comienza a pensar que él no era el primogénito, y con el apoyo de la mamá comienzan a hacer un plan para quitarle la primogenitura a su hermano. Lo hemos estudiado acá, cómo lo engaña con un plato de lentejas. O sea, era un engañador, un mentiroso. Estamos hablando del pueblo, del linaje que Dios escogió para su nación santa. Y solo bichos malos hay, hasta el día de hoy. Porque Dios trabaja con un material imperfecto. Bueno, pues resulta que Jacob le logra robar la primogenitura a su hermano, engañando a su propio padre, y tiene la osadía para obtener la bendición de presentarse donde el papá disfrazado de su hermano para que le dé la bendición. Tal vez como podríamos decir hoy, como que yo fuera donde mi papá con un abogado y lo enredo y lo confundo y hago que me firme el testamento y le robé todo. Algo así hizo este hombre. Se fue y se tuvo que salir huyendo por lo que había hecho, y forma su familia y tiene 12 hijos. Cuando Jacob anda huyendo, se topa con Dios. Hay un lugar de conexión en Peniel y él tiene una visión y él está clamando a Dios y él dice, ya definitivamente me van a matar por lo que hice, soy esto, y hay toda una confrontación con el ángel del Señor. Y Dios le dice,
de ti voy a establecer mi nación. Pero como has sido tan tramposo y has sido tan engañador, te voy a cambiar el nombre, porque su nombre tiene muy mala reputación. Entonces ya no te llamarás más Jacob, sino que a partir de ahora te llamarás Israel. Ahí es donde nace la nación de Israel. Jacob tenía 12 hijos. O sea, son lo que después se conoce como los 12 tribus de Israel, que hasta el día de hoy hay en la división política religiosa de Israel se mantienen los 12 tribus de Israel. Todos saben a qué tribu pertenecen. Estamos hablando de la nación santa de Dios. Y uno podría decir, qué bonito Jacob con sus 12 hijos, dándole inicio a Israel. Pero el inicio de Israel es por medio de un hombre tramposo, por medio de un hombre engañador, y los hijos que tiene son unos malvados, los 12, tipos de mal corazón, malvados, asesinos, malos hijos, mentirosos, tramposos, inhumanos. Esa es la clase de gente que Dios utilizó para establecer su pueblo. Tan malos los 12 que por odio y envidia trataron hasta el máximo de asesinar a su hermano menor. Lo vendieron como vender un animal, un esclavo. Engañaron y mintieron a su papá. Veían al viejo Jacob llorando, desesperado de ver que había perdido a su hijo, y a ellos no les inmutaba, no les daba nada, que siga engañado, que siga creyendo. Eran tipos malos. Entre ellos estaba el mayor, el primogénito, el que tenía que ser el que seguía después de Jacob, se llamaba Rubén. ¿Y sabe qué hizo Rubén? Le quitó una de las esposas al papá. Qué familia, ¿verdad? Y usted que a veces dice, no, yo vengo de mala familia. No, su familia es buena, esta es la mala. Rubén se acostó con Bilhá y tenía amores obligando a la mujer de su padre a acostarse con él. Jacob se dio cuenta, se enojó mucho y al final dice, bueno, si hablo, tengo que matarlo. Entonces se hizo el que no había pasado nada, pero permitió esa deshonra para la familia que después fue conocida por todos. Ese era el primogénito, ese era el fuerte que iba a quedar después de Jacob. Y hoy otro importantísimo, Judá, de los hijos de Jacob. Nosotros sabemos y nosotros decimos la historia de Jesús, de David. David proviene de la tribu de Judá. Y es muy bonito cuando decimos el león de la tribu de Judá. Y ese es Jesús, porque Jesús viene directamente de la tribu de Judá. Pero Judá era un tipo malo. Es más, llegó a tener un hijo que fue lo más malo que existió en toda la familia. Se llamaba no Fer, malo. Tan malo que dice que alcanzó niveles de maldades tan grandes que el mismo Dios lo mató con un rayo. Le rompió la paciencia a Dios, lo mató, lo sacó, porque dice que era malo en gran manera. Esos son nuestros parientes. Ese es el cuerpo de Cristo. Y no estamos entrando en mucho detalle, pero hay historias terribles y terribles y terribles de la nación de Dios, del cuerpo de Dios, del pueblo de Dios. Cuando muere Jacob tiene que hacer una sinvergüenza y pasar por encima de la ley
para no darle descendencia a la mujer, y se viola la ley y siguen haciendo lo malo. Al final la mujer le hace un enredo y termina teniendo un hijo, la mujer, la nuera, con Jacob. Es que qué familia, ¿verdad? Da que da pena. Y nosotros decimos, yo soy descendiente de la tribu de Judá. Una familia peligrosa. Dice Génesis 38, nada más para recordar, pero el primogénito de Judá, era malo ante los ojos de Dios, así que el Señor un día le quitó la vida. La gente imperfecta establece el pueblo de Dios. Y aún, iglesia, aún con todo este montón de cosas que yo les estoy contando malas, Dios utilizó a toda esta gente para hacer su obra en la tierra. Si Dios hubiera matado cada uno que no hiciera lo correcto, no estaríamos nosotros acá. Por medio de Jacob estableció la nación de Israel, que hasta el día de hoy está en la tierra y está dentro de todos los proyectos y programas de Dios. Por medio de Abraham, ese ídolo, Dios levanta la nación. Por medio de Isaac, el mentiroso, Dios levanta la nación. Por medio de los 12 malvados hijos de Jacob, Dios levanta la nación. Y ahí siguen. Saben que la genealogía de Jesucristo, en la raíz histórica de Jesucristo, una de las únicas mujeres que aparece en la genealogía es Rahab, que era una prostituta. O sea, hasta nuestro Señor venía ya con problemas familiares. Y aún así, Dios tiene el mayor concepto de nosotros y nos dice, ustedes son mi nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. ¿Sabe cómo se llama eso, iglesia? Misericordia y gracia. Porque por nuestros propios méritos nosotros deberíamos estar fuera de acá. Dice Jeremías 17, 5, 6. El Señor dice, maldito aquel que aparta de mí su corazón y pone la confianza en los hombres y en ellos busca apoyo. En otra versión dice, maldito el hombre que confía en otro hombre. Aquí el único, iglesia, el único que nosotros podemos confiar, y no estamos hablando de la confianza que tenemos que tener nosotros como personas, sino depositar nuestra confianza, nuestra fe, el único es Dios. Porque de todo el cuerpo es la única parte que está perfecta. Por eso dice, maldito el hombre que pone su confianza, su total confianza en otro hombre. O sea, le va a ir mal, porque lo está poniendo en una persona que tarde o temprano falla. Si usted cree que usted puede poner la confianza en el pastor, le va a ir mal. En el único que podemos poner la confianza plena es en Dios. No sé si me estoy dando a entender. Yo espero que usted confíe en mí como pastor, confíe en mí como amigo, confíe en mí como persona. Pero cuando usted va a depositar su confianza, su plena confianza en el único que puede confiar, es en Dios. Porque es el único perfecto. ¿Cuántas veces no hemos visto iglesias, eclesías, congregación de santos hundirse totalmente porque el pastor se llevó todo el dinero y se desapareció? Y la iglesia había puesto ciegamente toda la confianza en ese hombre. No, es que ese hombre es perfecto. Y el perfecto era un reverendo, ¿verdad? Y se desapareció. ¿Cuántas veces no hemos visto iglesias que caen y se cierran porque todo el mundo amaba al pastor, le tenían la confianza plena y el pastor se fue con otra mujer? Y se cerró la iglesia y la gente después hasta se apartó de Dios.
Maldito el hombre que pone su confianza plena en otro hombre porque le va a fallar. Nosotros nos debemos amar, debemos tener confianza, tenemos que tener, porque somos un cuerpo. Yo dependo de ustedes y ustedes dependen de otros y otros dependen. Y así funcionamos como iglesia. Un cuerpo no es una sola pieza, pero el único en todo el planeta y en toda la historia en el cual podemos confiar 100% es Dios. Con todo respeto y cariño se lo diga, hasta su padre, hasta su madre le puede fallar. Hasta sus hijos, hasta su hermano, hasta su esposa. Nos fallan porque somos imperfectos. Estamos aquí por la misericordia de Dios, iglesia. No estamos aquí porque somos perfectos. Estamos aquí porque somos dependientes de Dios. Por eso dice nuestro eslogan, dice, ese es un lugar para todos. Las personas que se paran a cantar acá son personas que lo hacen con todo el corazón, que Dios las usa y que es una bendición para nosotros, pero son imperfectos. En cualquier momento una persona de estas falla. Entonces el día que una persona de estas falle, no vamos a decir, ay, ve qué sinvergüenza, se paraba a cantar y hacía esto y vea lo que hizo. ¿Verdad que a veces escuchamos gente hablar así? Este servidor que tiene este micrófono es imperfecto y yo le pido a Dios que me ayude todos los días para dar un buen testimonio, para conducir la iglesia local que Dios nos ha dado, pero en cualquier momento fallo, porque soy imperfecto. Y así podemos ir pasando la lista de todos los que estamos acá y todos vamos a fallar, hemos fallado o estamos fallando. Porque dice la palabra de Dios en Corintios 1:28, de lo vil de este mundo y de lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte de su presencia. O sea, no puedo hablar de los demás, pero hablo de mí. De lo vil y lo menospreciado de este mundo me sacó el Señor. Lo vil es lo más malito. Y lo menospreciado es eso que ya nadie quiere. Ese muchacho que era mal hijo, que era mal esposo, que era mal padre, era menospreciado. Y la gente decía, ese ojalá se vaya bien largo. Por ahí decían, tanto rayo que se desperdicia, ¿verdad? Y no le cae un rayo a ese bendito. Tanto rayo. Hay personas acá que tal vez su misma familia llegó a decir, ese ya no tiene solución de nada. Ojalá se lo llevara el Señor pronto. Ese es solo problemas. No les pido que levanten la mano, pero sé que más de uno hay de aquí de esos. Esa mujer, demasiado sincero, esa mujer que nadie quería por nuera. Que la gente decía, no, Dios guarde mi hijo, cuidado, usted se le arrima a esa. Es menospreciada. Cuando el hijo llegó y dice, mira que voy a salir con tal, y los padres, ¿con quién? De esa familia. De esa familia. Pero usted es un muchacho bueno, educado y eso, y en cambio, algunos han tenido conversaciones de esas, ¿verdad? ¿Cómo se te ocurre? Y agarran a la muchacha y le compran un pasaje y la mandan a vivir bien lejos al muchacho. Porque esa es la menospreciada de este mundo. Entonces dice la palabra de Dios, de lo vil y de lo menospreciado de este mundo nos sacó Dios. Para hacer lo que es de lo que no es. Para
que nadie se lleve la gloria, para que nadie se pueda parar aquí como un santo a decir, vea, yo que no peco, yo que tengo un expediente limpio, yo que soy casi la perfección. ¿Pueden besarme la mano? ¿Cómo vemos a veces gente dándole honra a otra gente imperfecta? Dentro de muchas iglesias, inclusive dentro de la iglesia cristiana. Ahora hay iglesias donde cuando entra el pastor parece que está entrando Ricky Martin. Vienen como 3 guardaespaldas abriendo campo. Nadie lo toque al ungido, nadie toque al santo. Santo, mañoso tal vez, lleno de problemas, lleno de enfermedades, lleno de pecados y de todo. Igual que nosotros, pulseándola todos los días. Y lo sientan ahí, la banca que está al otro lado de la dejan vacía. No, es que al santo de Dios nadie lo puede tocar. ¿Cuál santo? Lo vil y lo menospreciado de este mundo, lo que no servía, imperfectos, como todos nosotros, que si estamos en este lugar es por la misericordia de Dios, por el amor tan grande de Dios, por la gracia de Dios, que nuestra vida cambió, gloria a Dios, y que va cambiando, gloria a Dios, y que va a cambiar, gloria a Dios, pero usted y yo nos moriremos siendo imperfectos, imperfectos. Y ese es el cuerpo de Cristo. Un montón de gente imperfecta buscando la perfección y que vamos a caminar hacia ella. Y el apóstol Pablo decía, no es que yo lo he alcanzado todo, pero yo prosigo hacia la meta. Y la meta mía es la perfección, porque la perfección es Jesús. Y yo camino hacia Él. Y caigo y me levanto y sigo hacia Él. Y busco su ejemplo y su modelo. Pero sé que mientras yo vivo en este estuche, la perfección va a estar lejos de mí. Nunca la voy a tener. Entonces, si yo estoy convencido de esto, yo no le puedo exigir a la otra persona que sea perfecta. Y por eso vamos a tener hermanos tripa. ¿Cuántos hermanos tripa vinieron hoy hasta mañana? Vamos a tener hermanos haciendo cosas que no nos agradan, pero que son parte del cuerpo. Decía Pablo, el que quiera comer carne, que coma carne y no juzgue al que no come, porque para el Señor lo hace. Y el que no come, que no coma, pero que no juzgue al que coma. O sea, Pablo dice, vea, cada quien viva su vida correcta ante Dios. Haga lo que su conciencia le indique. Ahí está la palabra de Dios como manual. Usted ya sabe lo que le conviene, lo que no le conviene, lo que le edifica, lo que no le edifica. Ya estamos creciditos para tomar las decisiones correctas. Sabemos cómo alcanzar el favor de Dios, cómo sacarle una sonrisa a Dios. Sabemos cómo el Espíritu Santo se contrista cuando hacemos cosas que no debemos hacer, pero esa es una relación individual. Nadie tiene que juzgar a nadie, porque el único que lo puede hacer, no lo hace, que es nuestro Señor Jesús, porque Él sigue confiando en nosotros. Y cuando nos ve, dice, este es mi Hijo, nación santa, de linaje escogido, adquirido por mí para grandes cosas. Y Dios está viendo en nosotros lo que tal vez el resto no está viendo, porque podrían estar viendo mis defectos. Tenemos que coexistir unos con los otros como cuerpo de Cristo. A lo mejor usted está en esta iglesia y está cómodo. Usted no sabe si dentro de unos meses o años, ojalá que no, usted tuviera que estar viviendo en otro lado y va a llegar a una iglesia diferente. ¿Y qué sucede cuando uno llega a una iglesia diferente? Pues uno se siente al principio un poquito incómodo porque hace las cosas diferente. Pero es el cuerpo de Cristo. Son igual personas luchando para salir adelante. Entonces nos acomodamos y nos adaptamos a lo que hay. Porque todos van a tener su propia manera de hacer las cosas. Concluyo leyendo Colosenses 3.
que es la fórmula que Dios da para que funcionemos como un cuerpo. La fórmula secreta, Colosenses 3:13. Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. Sobre todo, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos, soportados los unos a los otros. Amémonos los unos a los otros. Si le cae mal un hermano de la iglesia, pídale a Dios que le dé amor por él, en lugar de criticarlo. Si alguien cometió un pecado de los públicos, porque hay un montón de pecados ahora que son online, que no se ven, pero si alguien cometió un pecado de esos que se nota, ¿sabe qué necesita esa persona? Amor de los demás, ayudarlo a levantarse. Porque cuando yo me corto un dedo, aunque haya sido por torpeza mía, aunque me hayan dicho, no vaya a poner ese dedo ahí, aunque lo puse y me lo corté, ¿sabe qué hace el resto del cuerpo? Corre, sufre, hasta que este dedo esté restaurado. No lo aparte, le dice, qué rico lo que le pasó. Se lo dijimos, no vio el rótulo ahí, que ahí no se mete. No, ojalá se pudra y se vaya. No, andamos con el dedo como que fuera un bebé. Lo soplamos, le damos besos, le ponemos cositas, lo dormimos, le ponemos algo especial para que duerma. Y lo curamos y después vamos todos contentos. Ay, ya puedo mover el dedito. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo, iglesia. Qué lindo que la muchacha que cometió un error, el muchacho que cometió un error, en lugar de sentarlo en una silla y decirle, lo tenemos en disciplina por malo, que lo amemos y que lo ayudemos a levantar. Había una iglesia allá en mi país que no tenía sillas, sino tenía bancas. Y tenían una banca ahí, donde está Karina, no es nada personal, ¿verdad? Había una banca ahí pintada de negro, se llamaba la banca negra. Como la puerta negra, ¿verdad? La banca negra. Entonces todo el que caía en pecado público, lo sentaban en la banca negra. ¿Se imaginan qué bonito que le tocaba a uno? Entonces, si una muchacha quedaba embarazada, si alguien lo encontraban borracho, todo lo que era público, entonces la persona le decía, a usted le toca 2 meses o 1 mes en la banca negra. ¿Se imagina qué dolor? ¿Qué humillación? Todos alabando a Dios y viendo ahí mire quién cayó hoy, ¿verdad? ¿Vieron quién está en la banca negra? Karina. ¿Por qué? No sé, hay que hablar con el pastor. No es que el pastor no cuente, no, yo con Mayra, yo le saco a Mayra. Y se provoca en la iglesia una destrucción del cuerpo, como un cáncer que destruye y que termina agarrando a esas personas y sacándolas del cuerpo de Dios. Dice, no quiero más. Elvis Presley era miembro de una iglesia bautista, de una iglesia cristiana, y era parte del coro. Y un día comenzó a cambiar los ritmos, porque en ese tiempo solo se cantaban Santo, Santo, Santo. Y llegó Elvis y le cambió un poquito el ritmo y lo echaron de la iglesia. Lo echaron. Y le dijeron, este es el lugar santo, aquí no se puede venir con esa música del demonio. Y terminó totalmente una vida triste. Por alguien que no entendió que el cuerpo es imperfecto y que tenemos que amarnos
comprendernos. Dentro del amor hay disciplina, claro que hay disciplina, no puede existir, dice la palabra de Dios, que qué padre que ama a su hijo no lo disciplina, tiene que haber disciplina, pero no exposición, no vergüenza, no maltrato, no juicio, no calumnias. Ahora tenemos el Espíritu Santo que nos disciplina y nos hace levantarnos. Iglesia, amémonos los unos a los otros. Y cuando tu hermano cae, si puedes, tiéndele la mano para que se levanta. Y si alguien te ofende, ore por él. Tal vez esa persona está más dañada que usted. Tal vez esa persona está más afectada que usted y necesita más amor y más protección. Póngase. Tu gracia, Señor.